Voy a saludar a los invitados que tenemos el día de hoy. En Buenos Aires, Argentina, está Luis Moreno Campo, es exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Y en nuestros estudios de NTN 24 está Carlos Holmes Trujillo, es candidato a la vicepresidencia de Colombia, es comisionado de paz y es constituyente. A mis invitados, las muy buenas noches. Voy a comenzar en Buenos Aires, Argentina. Señor exfiscal Luis Moreno Campo, usted es uno de los protagonistas de la noticia porque en algún momento usted ocupó la posición como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Señor Campo, ¿cuál es la opinión que usted tiene o cómo interpreta mejor las declaraciones que ha entregado por primera vez públicamente este fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional? Bueno, a mí me parece que la fiscal ha hecho una enorme contribución al proceso de paz en Colombia, ayudando a Colombia a marcar su hoja de ruta. Usted fíjese que ustedes en su pregunta, la pregunta que ustedes hacen, confunden dos cosas, mezclan suspensión con penas alternativas. Y la postura de la fiscal, expresada por el fiscal adjunto, por el vicefiscal, es muy clara. No puede haber suspensión total de las penas, sí puede haber penas alternativas. Entonces ustedes tienen que empezar a distinguir esas dos cosas. Suspensión total de las penas, no. Penas alternativas se va a evaluar que puede ser. Y se va a evaluar con condiciones que explicó. Y eso me parece que a partir de ese momento la discusión es entre colombianos. Ustedes ya saben cuál es el límite legal. No, si suspenden va a haber problema. Si no suspenden, penas alternativas puede ser. Ahora tiene, por supuesto, en Colombia me parece que hay puntos de vista que se oponen y esa es la discusión en Colombia. Pero de acuerdo a la Corte Penal Internacional puede haber penas alternativas. Y esto es lo que creo que la fiscal fue muy clara. El fiscal Moreno Campo, ¿una pena alternativa puede considerarse el no pago de una pena privativa de la libertad? Me refiero específicamente que no pague en cárcel. Bueno, creo que la fiscal fue muy clara, dio una serie de ejemplos de penas alternativas y dijo cuáles son los factores que ella va a tener en cuenta para evaluarlas. Y dijo que tenía que estar en relación a la gravedad de los crímenes. Pero entonces usted pide, y hay una gama muy amplia. Usted piensa en la importancia de desminar los campos minados, la importancia de cooperar en eliminar narcotráfico en las zonas que operaban, la importancia de muchas actividades que tienen que ser parte de un modelo de pena alternativa. Así que eso está abierto. ¿Cómo se hace? Esa es la creatividad ahora colombiana. Tienen que armar un acuerdo de paz que integre los diferentes puntos de vista colombianos y que sea respetado por todas las partes. Y la fiscal ayudó a saber, mire, si hay penas alternativas, puede ser. Suspensión de penas, no. Además, una cosa muy, pero muy importante que dijo la fiscal es, hay miles de miembros de la FARC. Y la fiscal no cuestiona y acepta que ella no va a revisar lo que le pasa a los miles de personas miembros de la FARC, sino que se va a fijar lo que le pasa a los máximos responsables. Así que la discusión está muy, muy clara en Colombia ahora. Tienen que discutir penas alternativas para los máximos responsables. Eso es lo que hace falta que Colombia discuta y que se ponga de acuerdo. Señor candidato a la vicepresidencia de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, es constituyente. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo interpreta usted estas palabras que ha entregado el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional? Jefferson, buenas noches y un saludo al exfiscal Moreno Campo, a quien tuvimos la oportunidad de tener también presente en la Universidad del Rosario para reflexionar sobre estos temas. A mí me parece de la mayor importancia lo que sucedió con motivo de la visita del fiscal adjunto, señor James Stewart. En primer lugar, porque adelantó una tarea pedagógica. En segundo lugar, porque mediante esa tarea pedagógica hizo claridad con respecto a lo que son las obligaciones de los estados que firmaron el Estatuto de Roma. En tercer lugar, porque hizo claridad con respecto a cuáles son los deberes que tiene la fiscal de la Corte Penal Internacional y que por supuesto cumplirá. En cuarto lugar, porque se refirió a todos los temas que han generado debate en Colombia. Ya lo decía el exfiscal Moreno Campo, hizo referencia al tema de la suspensión de la ejecución de las penas, a la disminución de las penas, a las sentencias alternativas, a los máximos responsables, a las amnistías y al tema del interés de la justicia. De manera que a partir de esa visita hay un marco mucho más claro que va a orientar el debate público en Colombia y por supuesto las discusiones en la mesa de conversaciones en La Habana. Doctor Holmes Trujillo, con lo dicho por el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, queda claro que para la Corte Penal Internacional es un condicionamiento necesario
que estos eventuales desmovilizados de las FARC paguen penas privativas de la libertad, o se abre una puerta para que eso no suceda? A mí me parece claro lo siguiente. En primer lugar, hay que tener en consideración que la pena que contempla el Estatuto de Roma para quienes sean condenados por comisión de los delitos contemplados en el Estatuto es de reclusión, es decir, pena privativa de la libertad. En segundo lugar, lo que hace el vicefiscal es recordar que hay distintas maneras de cumplir las penas privativas de la libertad. Adelanta que no puede especular porque no se conoce en este momento qué va a suceder en los casos concretos, pero de igual manera adelanta los criterios que la Fiscalía aplicará frente a esos casos concretos. ¿Cuáles son? El tratamiento que tradicionalmente se le da en la legislación nacional a los delitos contemplados en el Estatuto de Roma, los cuales son de prisión, pena privativa de la libertad, y de igual manera tendrán en cuenta los tipos y término de restricción de la libertad, tal como se ha visto tradicionalmente en Colombia. En resumen, la Fiscalía señaló, como le correspondía, que cumplirá con sus deberes y además reiteró que lo que deben hacer las autoridades nacionales es adelantar procesos adecuados e imponer sanciones eficaces de conformidad con la proporcionalidad de esas penas a la gravedad de la infracción y el nivel de responsabilidad de los autores. Señor Holmes, exfiscal Moreno Campo, permítame, voy a nuestros estudios en Washington. Vamos a integrar a otro invitado, es el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, quien está en los Estados Unidos. Señor fiscal, tenga usted las muy buenas noches y quiero comenzar preguntándole cuál es su interpretación del pronunciamiento que ha entregado el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, James Stewart. A su juicio, la Corte Penal Internacional, tras un eventual acuerdo de paz con las FARC, ¿exigirá o no exigirá penas privativas de la libertad a los responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra? Mire, es claro que el proceso de paz no puede ser estructurado sobre la base de impunidad, que es necesario que los máximos responsables y las más graves violaciones a los derechos humanos sean sancionadas, que se impongan las condenas correspondientes. Lo que acontece es que el Estatuto de la Corte Penal Internacional deja un margen de posibilidad para penas alternativas y yo creo que la gran decisión que va a tomar la Corte Penal Internacional frente a Colombia va a depender básicamente del tipo de penas alternativas a la no privativa de la libertad que se diseñen en caso de que se firmen los acuerdos de La Habana. Para ser mucho más claros con nuestros televidentes, según su interpretación, señor fiscal, ¿asegura usted que la Corte Penal Internacional no le exigiría al Estado colombiano que los eventuales desmovilizados de las FARC paguen penas de cárcel? En este momento sí hay una posición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, donde ellos consideran que en principio, frente a graves violaciones a los derechos humanos, es necesario que exista una pena privativa de la libertad mínima, un mínimo de efectivo de cumplimiento. Ha sido la posición de la fiscal y del vicefiscal, pero de todos modos en la última intervención del vicefiscal se deja la puerta abierta para mirar en concreto cuáles serían las penas alternativas diferentes, en todo caso restrictivas de derechos fundamentales, y considero que ahí se abrió una puerta pequeña pero muy importante para que tendrá que ser desarrollada en caso de la firma de los acuerdos. Señor fiscal, sé que tiene muy poco tiempo porque está en los Estados Unidos. ¿Cuál es su posición frente a este tema? Su posición como jurista. ¿Usted aún cree que puede haber paz en Colombia sin que los eventuales desmovilizados de las FARC paguen ni un solo día de cárcel? Yo considero que la base está en que sean condenados, que se impongan sanciones por las más graves violaciones a los derechos humanos, pero el Estatuto de Roma, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, no es incompatible con las penas alternativas. Si buscamos penas alternativas a la privación de la libertad que sean penas serias, que impliquen restricciones fuertes de derechos fundamentales, así no sea en estricto sentido la privación de la libertad, creo que tenemos todo el arsenal jurídico para que Colombia defienda su posición ante los jueces de la Corte Penal Internacional en caso de una eventual intervención de esta Corte. El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional también habló de los juicios penales
Él aseguraba que es una de las medidas que determina o no la admisibilidad de un caso ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Señor fiscal, ¿usted cree que el fiscal adjunto se está refiriendo a que deben hacerse los procesos y que deben haber penas privativas de la libertad? ¿Usted este punto específico cómo lo analiza? Mire, la Corte Penal Internacional en este momento no ha hecho objeciones mayores al modelo de justicia transicional colombiana en el sentido de que nos podamos enfocar en máximos responsables, en que solo se investiguen las más graves violaciones a los derechos humanos de competencia de la Corte Penal Internacional. Realmente el talón de Aquiles surgiría en el caso en que sean condenados y se impongan penas no privativas de la libertad. Yo creo que en ese momento sí realmente surgiría algún tipo de riesgo para Colombia frente al sistema de la Corte Penal Internacional. Por ahora no, porque el modelo es un modelo que recoge la experiencia de tribunales internacionales de estar concentrado en las más graves violaciones y en los máximos responsables. Señor fiscal, firmar la paz con las FARC sin que las FARC paguen ni un solo día de cárcel es firmar un cheque sin fondos, como muchos sectores políticos lo han criticado, lo han dicho. No, de ninguna manera. Porque para poder ser acreedor a penas alternativas, las FARC, es necesario que se den presupuestos que están en la Constitución, el desarme, tienen que liberar las personas secuestradas, no puede haber más reclutamiento de menores, tienen que desbaratar todas sus organizaciones criminales, hacia futuro no pueden incurrir en más graves violaciones a los derechos humanos, tienen que contribuir al reconocimiento de la verdad y a la reparación. Es decir, este modelo hay que mirarlo integral y en la base en que desactivemos objetivamente el conflicto armado de más de 50 años, en esos casos se tendrían derecho a este tipo de penas alternativas. Antes no, luego no hay un cheque hacia la impunidad. Fiscal General de Colombia, Eduardo Montalegre, le agradezco el tiempo que le ha concedido al programa La Noche y por habernos acompañado. Muy buenas noches a todos. Pero ahorita me voy a Buenos Aires, Argentina. Regreso con el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. Señor exfiscal, muchos en este momento también se preguntan si al permitirle a los responsables de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra, que no paguen penas efectivas de prisión, de cárcel, no está contradiciéndose el mismo espíritu de la Corte Penal Internacional, que asegura que precisamente el cumplimiento y la sanción frente a estos responsables es lo que va a garantizar que en el futuro no se vuelvan a cometer este tipo de crímenes. Yo creo que usted tiene un problema, porque sus tres entrevistados están casi todos de acuerdo, en casi todo. Así que usted tiene un problema acá que no tiene polémica. Me da la impresión de que todos coinciden en que la fiscal fue muy clara, que penas alternativas son compatibles con la Corte Penal Internacional, y me parece que estamos todos de acuerdo en que el tema va a ser cuáles son esas penas alternativas. Eso porque todo el mundo sabe que las víctimas necesitan justicia y que la justicia es una necesidad para evitar nueva violencia. Ahora, ¿cómo se diseñan esas penas alternativas? Ese es el desafío de Colombia. Colombia está haciendo historia. Colombia está creando un modelo que nadie creó de hacer paz con justicia al mismo tiempo. Eso no ocurrió nunca. Colombia solamente lo hizo Colombia en la desmovilización de los paramilitares, que fue en la Ley de Justicia y Paz, que fue un hecho único, y ahora Colombia está buscando un modelo un poquito diferente. Entonces me parece que el desafío acá es cuáles son las penas alternativas que pueden satisfacer las demandas de justicia de la sociedad. Eso para mí es el desafío. Fiscal, yo le hago esa pregunta. Los abogados estamos todos de acuerdo, me parece. Sí, no, y de hecho eso hace parte del análisis, fiscal. Y yo le devuelvo la pregunta, ¿cuáles serían esas penas alternativas que pueden satisfacer a la Corte Penal Internacional? ¿Cuáles creería usted que son? No, pero me parece que acá las penas alternativas sobre todo, me parece, no es la Corte Penal Internacional, son los colombianos. Usted en Colombia tiene opiniones diferentes. Y justamente mucha gente, con mucha razón, reclama que la FARC tiene que pagar consecuencias por los crímenes cometidos. Entonces, el tema acá no es un tema legal, es un tema porque legalmente está claro, penas alternativas son admisibles. El tema es cuáles son las penas alternativas. Y eso creo que es la discusión a tener ahora. Reparación de los daños causados, por supuesto que no quede ninguna víctima,
que no quede ninguna persona secuestrada, que no quede ningún niño movilizado, que se desminen los campos, que se coopere en el control del narcotráfico. Entonces, hay muchas cosas muy útiles para hacer que pueden hacerse como una especie de batería de penas alternativas a combinar. La verdad, reconciliación. Entonces, hay muchas cosas para hacer acá. Y Colombia, justamente, me parece que la enorme contribución de la fiscal de la Corte Penal Internacional y del vicefiscal James Stewart es que han marcado un camino, han dejado muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué se puede esperar de la Corte, y ahora básicamente hay que armar esa batería de penas alternativas que van a ser las que pueden dar esa solución a este problema tan difícil. Señor Carlos Gómez Trujillo, ¿cuál es su opinión? Mire, yo miro las cosas de la siguiente manera. Con respecto a los máximos responsables de los más graves crímenes contemplados en el Estatuto de Roma, debe haber pena privativa de la libertad. Con respecto a la suspensión de la ejecución de la pena, fue muy claro el señor fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional. No es aceptable porque eso implicaría que los máximos responsables y los responsables considerados generalmente no paguen las penas adecuadas. Sobre disminución de las penas, eso lo mirará la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en los casos concretos, y si se ponen determinadas condiciones a los condenados, ello permitiría justificar la reducción. Con respecto a amnistías, amnistía para los más graves delitos contemplados en el Estatuto de Roma, no. Amnistía para los delitos políticos, por supuesto que sí, al igual que el indulto, y eso está contemplado en nuestra legislación. Y en relación con el tema de interés de la justicia, que consiste en que la Fiscalía no inicie una investigación pese a que se dan los principios y fundamentos para iniciarla, lo claro es que, según lo dijo también el señor fiscal adjunto, temas relacionados con la seguridad y con la paz generalmente no se tienen en cuenta dentro de ese criterio. Planteaba el exfiscal Luis Moreno Campo que pues claramente el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional ha abierto la puerta para unas penas alternativas que aceptaría la Corte Penal Internacional. Pero uno se pregunta, ¿cuál sería la pena alternativa que podría dársele, por ejemplo, al que ha reclutado niños, el que ha atentado contra la población civil, al que ha cometido delitos de lesa humanidad? O sea, en el derecho internacional, una pena alternativa que sea justificable para ese tipo de delitos, ¿cuál sería? Que no fuese la cárcel entonces. Mire, yo no creo que el vicefiscal haya abierto la puerta. El vicefiscal lo que hizo fue precisar con toda claridad en medio de qué marco se mueve la Corte Penal Internacional y qué criterios aplicaría en determinados casos. Hizo claridad en el sentido de que la obligación de la Fiscalía es analizar los procesos caso por caso para efecto de determinar si se están adelantando procesos con el cumplimiento de todos los requisitos para que sean eficaces y se aplican de igual manera penas eficaces. Si esos dos requisitos no se cumplen, puede asumir su competencia subsidiaria la Corte Penal Internacional. Y en lo que tiene que ver con el gran debate acerca de la cárcel o no, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. El Estatuto de Roma contempla la pena de reclusión para quienes sean condenados por esos delitos en los procesos que se adelanten ante la Corte. Y como no se determina para los estados ni tipo de pena ni duración de la pena, el propio fiscal adjunto anunció que los criterios que aplicarían tenían en cuenta cómo se castigan tradicionalmente en la legislación interna esos crímenes y el tipo y duración de restricción de la libertad. Y no olvidemos que muchas, si no todas, las conductas que son tipificadas como delito de lesa humanidad y crímenes de guerra que hacen parte de nuestra legislación interna, castigan a los culpables con prisión. Señor fiscal, le reitero la pregunta. ¿Cuál sería entonces una pena alternativa para una persona que ha atentado contra la población civil, que ha reclutado menores? En la sabiduría, digamos, de los juristas internacionales, ¿cuál sería la pena? A ver, para esta clase de delitos ninguna pena alcanza. Entendámonos. Un homicidio único puede ser castigado con prisión perpetua. Y acá tenemos miles de homicidios, miles de secuestros de niños, miles de secuestros de personas. Entonces, tenemos la magnitud del delito no alcanza, ninguna pena del mundo alcanza. ¿Ok? Ahora, me parece
Yo creo que acá no hay un debate legal, acá hay un debate político ahora. Porque me parece que en Colombia hay gente que puede decir, mire, yo quiero que realmente la gente vaya presa, y eso tiene muchas razones, y hay gente que puede decir, no, mire, no podemos meterlos presos, tenemos que hacer solamente algunas penas alternativas. Las dos opciones pueden ser válidas frente a la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, el error acá no es discutir qué la Corte va a hacer. El error es, acá tiene que ponerse de acuerdo en Colombia, o cuando salga el acuerdo, discutir si lo aceptan o no lo aceptan, sobre qué hacemos con estos líderes responsables de tantos crímenes. Ese es el debate. Pero legalmente la fiscal le ha hecho una enorme cooperación a Colombia en dejarle muy claramente, no puede haber suspensión de penas, penas alternativas depende, en circunstancias puede ser, vengan y lo vemos. Entonces, me parece que la fiscal ha hecho ese aporte. Y me parece que las dos personas que han hablado acá están muy claras en los límites, me parece que es muy, muy claro lo que se dijo. Ahora el debate es, ¿qué hacen con los líderes de las guerrillas? Bueno, eso lo van a batir los colombianos, pero no depende de la Corte Penal Internacional, depende de ustedes, qué se puede hacer, hasta dónde pueden llegar. Veremos, Colombia está haciendo historia. Colombia hizo historia con los paramilitares. En realidad, el tablón más alto lo puso Colombia a sí misma, porque el acuerdo con los paramilitares fue realmente milagroso. Fue obligar a gente a desmovilizarse y encima mandarlos presos. Entonces, claro, mucha gente dice, ¿por qué no hacemos lo mismo con las FARC que con los paramilitares? Y realmente Colombia es una cosa increíble. Veremos qué hacen ahora Colombia. Lo único punto claro, y me parece que todos los abogados que están acá discutiendo lo tienen claro, es que los marcos quedaron muy claros, no puede haber suspensión de penas, máximos responsables tienen que ser castigados. ¿Cuáles son los castigos? Eso es discutible, eso se puede revisar, hay un pequeño margen de maniobra ahí. Entonces, legalmente no hay un problema. Colombia debe discutir qué hace. Pues, no es fiscal, un tema legal, es un tema de los colombianos. Fiscal, pues vamos a hacer una primera pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas que nos llegan de nuestros televidentes al planteamiento que les hacemos el día de hoy, la pregunta que les hacemos el día de hoy. En procura de un eventual acuerdo de paz, ¿qué opinión tienen ustedes de que se evalúe la posibilidad de reducir, de suspender o de imponer penas alternativas a las FARC por sus graves crímenes? Voy a leer algunas de las opiniones que llegan a esta hora. Diego Ríos nos dice que para él eso sería lo más insensato, perdonar crímenes de lesa humanidad, desembocaría en otras guerras, justicia para los máximos jefes. Franco González opina que si no hay justicia, imposible que haya paz. Y Luisa nos dice, a genocidas no les deben suspender penas, paramilitares fueron a la cárcel, la justicia debe ser igual para todos. Opiniones de nuestros televidentes, yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a través de las cuentas de Twitter. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.